¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a un día más en nuestros devocionales en tiempo de pandemia. Estamos en el día 264, estamos a 100 días de cumplir un año. Parece poco, pero el tiempo ha pasado volando y estamos gozosos de poder encontrarnos en una etapa en la vida de Jesús. Si bien es difícil, es dura, es dolorosa físicamente, significa una nueva oportunidad para la humanidad de poder acercarnos al Señor. El devocional de hoy está en Marcos 15 del versículo 27 al 38. Antes de darle lectura voy a tener un tiempo de oración. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias por este día, por la oportunidad, Señor, que nos das de conocer cómo es que hemos podido acercarnos a tu presencia, cómo es que hemos podido, Señor, conocerte, Padre. Sabemos que costó muchísimo y sabemos que hay gente que lo niega, que lo desprecia, Padre, y que aún inoportunamente se burlan. Te pido, Señor, que nos guardes, te pido, Padre, que nos hables, que nos enseñes y que cada cosa que hagamos, Padre, la hagamos recordando cuánto costó. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, voy a dar lectura, capítulo 15, versículos del 28, del 27 al 38. Dice: crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y esto está en Isaías 53:12 y luego lo podríamos buscar. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, ¿no? Y aquí también es algo que se menciona como parte de la profecía. Y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y vamos a ver que hay grandes referencias de profecía. Uy, quizás estoy por aquí muy abajo, ahí está. De profecías, de cosas que ya se habían escrito en el Antiguo Testamento, en Isaías, en Salmos, referencias de Éxodo. Y vamos a encontrar una situación bastante complicada, porque nosotros que tenemos conocimiento, sabemos que nuestro Salvador estaba en la parte máxima de la profecía, en la muerte, en donde Jesús se iba a enfrentar junto con el pecado. Y por eso es que hay una parte donde incluso exclama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y era que Dios no puede juntarse con el pecado. Jesús se hizo hombre, se hizo y conoció el pecado, no lo practicó, que es muy diferente. Y asumió la responsabilidad de toda la humanidad para morir en una cruz por nosotros. A pesar de eso, hubo gente que se burló y hacía referencia. Y ya lo veíamos ayer en el devocional, en el versículo 6, donde le habían escrito un título, ¿no? Que sabemos que es INRI, pero que decía: el rey de los judíos. Una burla tremenda, y le pusieron una corona de espinas. La burla, no sé, el descaro que tenía la gente
y el deseo de hacer mal al Señor era tremendo. Pero lamentablemente no sabían a lo que se estaban afrontando. Cuando uno de ellos le dice, el que puede restaurar la iglesia, el que él puede salvar a otros, o dice que nos puede salvar, no se puede salvar a sí mismo, ¿no? En el versículo 31. Y es el gran ejemplo de cómo es que nosotros tenemos que actuar. Si nosotros queremos compartir el Evangelio, queremos salvar a otras personas mediante el plan de salvación, predicar, generar una transformación, tenemos que sufrir primero nosotros, morir a nuestros deseos, a nuestros pecados, a nuestros delitos. Para salvar a otros tenemos que primero sufrir nosotros. Y una vez que suframos y nos desentendamos del pecado, no te digo que vas a dejar de pecar, pero sí te digo que te va a costar mucho más. ¿Sí? La santidad es todo un proceso que nos va a llevar al cielo. Pero Jesús tenía el poder de salir de esa cruz. Él podía bajarse, Él podía hacer que las cosas se muevan. Él tenía el poder, Él le dio vista a los ciegos, Él hizo que los sordos puedan escuchar. Él tenía la capacidad de hacer que todos los que se estaban burlando en ese momento desaparezcan. Y esta es la tercera, cuarta, quinta vez, y lo seguiré haciendo, ¿no? Esta es una referencia que me da risa, porque no he visto la película, pero a lo Thanos, ¿no? Un chasquido de dedos y todos los que estaban a su alrededor podían estar profundamente dormidos. Y él estar abajo paseándose en medio de ellos. Pero una de las cosas que Jesús dijo fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es que Dios se desentendió del plan o se le escapó de las manos, por si acaso. Como te mencioné hace un momento, es porque Dios no puede tener relación con el pecado. Y es ahí donde le da muerte. Y sucede algo interesante, luego de que todo se oscurece. En el versículo 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, como si alguien agarrara un contrato y lo rompiera, ¿no? Y era este velo que nos separaba de la presencia del Señor. Voy a buscar Éxodo 26 del 31 al 33 para poder entender la referencia. Éxodo 26 del 31 al 33. Dice, también harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. El velo nos impedía la sola vista en el lugar santísimo. El velo hacía una separación de la perfección con el pecado. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí. La muerte de Jesús significaba mucho más que solamente morir ahí o demostrarle al mundo su bondad, por así decirlo. La muerte significaba la ruptura de ese velo y la apertura al lugar santísimo. Significaba que ahora, gracias a esa muerte, nosotros nos podríamos acercar a su presencia. Los ladrones le increpaban y sabemos que hay uno que cree en él y se salva. Aún en la cruz, Jesús tuvo la potestad de poder salvar a una persona por su sola fe. Pero otro le increpaba y le decía, ¿por qué no te salvas? ¿Por qué no te bajas? Si tú tienes el poder, ¿por qué no lo demuestras? Los fariseos y todas las personas que estaban a su alrededor decían, ¿no? Si él que podía destruir el templo y construirlo nuevamente, él que tenía el poder de hacer absolutamente tantas cosas, ¿por qué no baja de esa cruz?
Y 4 letras lo definen. Amor. A-M-O-R. Así, 4 letras. Disculpen si me confundo, pero así soy disperso. Amor. Y hay que tener en cuenta esto. Hay muchos cristianos que nos seguimos burlando de esa muerte. Nos olvidamos lo que costó ese sacrificio. Hay muchos cristianos que nos burlamos con nuestras actitudes. Hay muchos cristianos que, como mencionaban ayer, ayer o anteayer, preferían no mirar, preferían no dar cara a la presencia del Señor, ignoraban, daba vergüenza. El Señor no se avergonzó, sino que incluso por encima de la inmundicia decidió amarte. Y espero que recuerdes esto, ¿sí? Para nosotros servir al Señor, obrar y generar ganancias para su obra, poder compartir el Evangelio y tener personas que sean salvas, tenemos que sufrir, morir primero, ¿sí? Sí, nos vamos a beneficiar. Jesús ahora se goza de cómo es que podríamos compartir el Evangelio, pero sufrió muchísimo. Y a pesar del sufrimiento, el odio era tal sobre Jesús que se burlaban de su dolor. Tenía como 3 horas ahí colgado, ya dejó de sangrar, empezó a botar líquido. Su cuerpo no daba más y expiró. Se rasgó el velo y esa muerte significó el poder entrar a la presencia del Señor. Recuerden, este es un beneficio que no todos tienen. Y antes de despedirme esta mañana, quiero mostrarles dónde estoy. ¡Wow! ¿Qué tal viento? Ahí está. Espero que pronto podamos estar aquí. Chicos, que Dios los bendiga, que podamos tener un excelente viernes y cuando nos encontremos el domingo hayamos reflexionado de diferentes cosas que hemos venido leyendo. Que la muerte de Jesús no sea en vano en nuestras vidas. No ignoremos el sacrificio y el costo. No seamos como esos fariseos, ¿no? Que para la gente todo bien, pero Jesús, que conoce nuestros pensamientos y nuestros corazones, sabe que en algunas cosas podemos estar fallando. No intentes burlarte ni de Jesús ni de lo que costó. Que Dios te bendiga mucho. Cuídate.